La nieta embarazada del guardabosques salvó al indigente dándole sus últimas 3 monedas. Y cuando fue al banco un año después a pagar su deuda, se quedó asombrada. ¡Cuidado, torpe! Sujeta sus piernas. ¿Cómo se me ocurrió a contratarte a ti para un asunto tan importante? El joven, alto y flaco como un poste, continuaba maldiciendo, pues estaba muy molesto. Llevaba a un hombre inconsciente, unos 5 años mayor que él, junto con un hombre vestido de ropa sucia. El hombre inconsciente tenía una herida en la cabeza. Parecía que le quedaban solo unas horas de vida. Sin embargo, hace unos minutos estaba cambiando un neumático pinchado en su auto de alta gama, mientras hablaba por teléfono con su madrastra sobre el evento del siguiente fin de semana. Y luego, sintió un fuerte golpe y se sumergió en la oscuridad. Por fin, los cómplices arrastraron su pesada carga hasta la orilla del vasto embalse, donde reposaba amarrada en el agua una pequeña, pero costosa lancha de motor con un aún más pequeño bote de remos atado a ella. José y su descuidado cómplice subieron su carga a la lancha. Luego, tras pagarle al tipo, José se alejó rápidamente en la lancha, dirigiéndose hacia el centro del embalse. Sin embargo, José no tenía intención de alejarse tanto de la orilla. El bote no tenía motor, sino solo remos. José no quería remar de regreso durante media hora después. No lo van a encontrar, de ninguna manera, razonó el joven, y luego ató una pesada piedra al pie de Álvaro y lo arrojó al agua, mirando cómo se hundía. Cuando estuvo seguro de que el pobre hombre había desaparecido en las profundidades, se apuró a irse, dirigiendo la lancha hacia la orilla opuesta. Pero un par de kilómetros antes de llegar a la orilla, el joven giró bruscamente el timón. Lo hizo de una manera tan fuerte que la lancha se inclinó, se llenó de agua, se volcó y empezó a hundirse. José, sin pensarlo mucho, todo empapado, con dificultad consiguió meterse en el bote y comenzó a trabajar furiosamente con los remos. Bien, está hecho. Ya no lo van a encontrar nunca al ricachón ese. El lugar es perfecto. Ojalá encuentren la lancha, sería muy útil. Pero nunca encontrarán a Álvaro, pues se lo había llevado la corriente. ¿Por qué no? Y entonces se lo comieron los peces. Pobrecita su madrastra. ¿Cómo superará su pérdida la pobre viejecita? El malvado asesino se reía a carcajadas, hablando consigo mismo. Tuvo suerte de no tener testigos de su crimen, excepto, claro, Ramón. Pero este mantendría la boca cerrada por el resto de su vida. José estaba tan seguro de él como de sí mismo. El día anterior, nada hacía presagiar problemas para Álvaro. Era un hombre joven, muy atractivo, el dulce sueño de cualquier jovencita. Es que tras la muerte de su padre a causa de un infarto, Álvaro heredó una buena fortuna. Sin embargo, la tenía que compartir junto a su madrastra, que posaba como la devastada viuda afectada por la muerte de su marido. A Álvaro no le caía bien su madrastra. El joven sospechaba que Leticia se había casado con su padre únicamente por dinero. Era difícil de creer que una rubia despampanante de tan solo 25 años, que trabajaba como modelo para las revistas de moda, pudiera sentirse atraída por un hombre de 60 años, bajito, con sobrepeso y semicalvo, cuyo hijo era mayor que ella. Álvaro intentó disuadir a su padre de dar un paso tan precipitado, pero todo fue en vano. Don Federico Restrepo se enamoró como un muchacho. El empresario lloró la pérdida de su mujer, la madre de Álvaro, durante 7 largos años, sin siquiera voltear a mirar a otras mujeres. Pero un día, en un desfile de modas al que fue invitado por un amigo, don Federico conoció una verdadera reina de feminidad y belleza. Leticia se aprovechó inmediatamente del hombre. La chica estaba harta de las interminables sesiones de fotos, casting y demás gajes del oficio de ser una modelo. Lamentablemente, don Federico Restrepo, cuando se casó con la hermosa modelo, no tenía ni idea que ella no sentía más amor por él que por un par de tacones viejos de la colección pasada. El hombre estaba tan enamorado de su joven esposa que ni siquiera firmó un acuerdo prenupcial.
Y después de su prematura muerte, para gran alegría de Leticia, ella recibió exactamente la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Lo habría conseguido todo, pero desgraciadamente había otro heredero que recibió el pedazo más delicioso de toda la fortuna. Se trataba de un gran banco, la columna vertebral del negocio de su padre. Sin embargo, al principio esta pérdida no molestó demasiado a Leticia. Al fin y al cabo, la joven aún tenía suficiente dinero para vivir cómodamente hasta su vejez. Pero fue José quien le recordaba constantemente de que la herencia había sido dividida injustamente. Hasta hace poco, el joven de 20 años había sido solo el amante de Leticia, pero ahora se llamaba orgullosamente su compañero sentimental. Tan solo un par de semanas después de la muerte de don Federico, la bella viuda terminó su luto, pues no podía, siendo tan joven, pasar años lamentándose por el viejo. Su cuerpo, lleno de energía vital femenina, exigía aventuras amorosas. Así que invitó a José a residir permanentemente en su mansión en las afueras de la ciudad. José estaba muy contento de hacerlo. Apenas tenía 18 años cuando, en búsqueda de aventuras, fue a un club nocturno y se fijó en una mujer sentada con cara de aburrida. Le pareció algo vieja. Bueno, es que Leticia era 10 años mayor que el chico, que se presentó zalamero ante ella y la colmó de halagos. También le ofreció un cóctel. Leticia estaba en el club para ver a una amiga, pero la suerte quiso que ésta se rompiera una uña postiza, por lo que estaba triste y no fue al club. Así que dejó plantada a su querida amiga Leticia. Pero Leticia aún no sabía eso. Aquella noche en el club, por mucho que se resistiera a sus deseos, por mucho que se convenciera a sí misma de que no iba a tener nada con ese pobretón sin carrera y sin futuro, pero se rindió. Se ablandó ante las palabras cariñosas y los bíceps entrenados del joven José. Desde entonces, Leticia tenía un amante, con el que tenía el gran placer de escapar de la custodia de su marido, creyendo sinceramente que el joven siente por ella algo más que afecto por una señora adinerada. Pero por supuesto, a José no le interesaba nada más que el dinero. Nunca le alcanzaba al fin de mes, porque le gustaba pasar el tiempo apostando. Y el hambre, como se sabe, viene mientras estás comiendo. José constantemente pedía a su amante más y más. Solo dinero, claro está, inventando siempre cuentos diversos. Y después de que el joven se mudara con la enamorada Leticia, le vació las cuentas tan rápido que pronto tendrían que vivir juntos en la pobreza. Fue entonces cuando a José se le ocurrió la idea de cómo podían ganar dinero fácil. Es que aún no terminaron con todos los trámites de repartir la fortuna del viejo Federico. Esto significaba que había tiempo para reducir la lista de herederos. Leticia casi se desmaya al principio cuando se enteró de que su amante le proponía enviar al pobre hijastro a encontrarse con San Pedro. La mujer se opuso con vehemencia, pero cuando José le recordó que pronto no le quedaría nada que heredar, ella aceptó rápidamente seguirle el juego a su amante. Invitar a su hijastro a cenar con ella en la mansión, supuestamente para discutir un plan para dirigir el negocio juntos. Por supuesto, al joven empresario no le importaba, hacía tiempo que había que arreglar el asunto. Fue a ver a su madrastra en su automóvil, pero algún canalla esparció púas en la carretera que llevaba a su mansión. Una de las púas pinchó el neumático delantero del auto. Por supuesto, fue obra de José, que estaba esperando con su cómplice entre los arbustos a que el ricachón apareciera. En cuanto el hombre empezó a cambiar el neumático, recibió un golpe en la nuca con una piedra y cayó, sin sentido. Solo recuperaba la conciencia de forma intermitente, dejado en la parte trasera de su propio auto, en el que los delincuentes lo llevaban a quién sabe dónde. Oía todo lo que hablaban, pero no podía hacer nada al respecto. Ni siquiera podía abrir los ojos. Pero José no era un buen criminal, porque ni siquiera se molestó a comprobar si el hijastro de su amante estaba muerto. Además, ató la piedra a su pie sin el menor cuidado, y la piedra se desprendió inmediatamente después de caer al agua. Pero lo peor de todo fue que el agua fría hizo que Álvaro recobrara el sentido. El hombre logró salir hacia la superficie,
Para su suerte, había un gran tronco cerca al que se agarró y después de unas horas estaba de vuelta en la orilla. Sin embargo, Leticia y José no parecían tener que preocuparse por las represalias que pudiera tomar, porque Álvaro había perdido la memoria. Es más, llegó a la conclusión de que era un indigente cualquiera. Pues, ¿quién más terminaría en este embalse con una herida así en la cabeza, vestido con ropa sucia y desgastada? Así que se puso a deambular por la zona, sin saber que era el dueño de una fortuna multimillonaria. El hombre estaba en un aprieto. Ayunaba, no porque quisiera, sino porque carecía del talento que le permitía a las personas sin hogar sobrevivir en cualquier circunstancia. Álvaro subsistía principalmente con lo que los feligreses de las iglesias le daban de limosna. Dormía en sótanos, bancas y escaleras, para sorpresa de los ciudadanos. Pues qué raro, un hombre tan joven, pero ya era un mendigo vagabundo. Pasó un mes. El otoño se apoderaba poco a poco de la ciudad. Llovía a cántaros casi todos los días, lo que obligaba a los transeúntes a acelerar para buscar el reconfortante calor de sus hogares. Las agujas del gran reloj de una de las torres de la estación indicaban que faltaban 5 minutos para las 7. El andén estaba desierto. Solo una chica con una gran panza, aparentemente en su último mes de embarazo, estaba sentada en una banca. El último tren de cercanías era poco popular, aún menos con este clima lluvioso. Además, el destino de este tren era un rinconcito perdido en el mapa. Era un pequeño pueblo, del que no quedaban ni 100 habitantes, y los que se quedaron allí fueron apodados los aborígenes. Sin embargo, no se ofendían por el apodo, estaban orgullosos de su pueblito y amaban incondicionalmente su tierra. No querían irse bajo ninguna circunstancia, y eso que las autoridades locales hicieron todo lo posible para que se marcharan, tarde o temprano. Primero se cerró el cine, luego la oficina de correos y el único supermercado. Pero los vecinos se habían adaptado a existir sin los beneficios de la civilización. Solo una cosa preocupaba a los residentes del pueblo, que se había pedido ya muchas veces: que el tren de cercanías circulase al menos 2 veces al día. Es que los funcionarios querían convertir a los habitantes del pueblo en ermitaños, cancelando el único tren de cercanías, ya que, según decían, no era nada rentable. Y cuando se trata de dinero, no se tienen en cuenta los intereses de los ciudadanos de a pie. Esa es la esencia del capitalismo. Por eso, esta era la última temporada de funcionamiento del tren de cercanías hasta este pueblito. Tatiana lo sabía también. Era ella la única pasajera que esperaba el tren en ese momento. La chica estaba triste por la próxima cancelación del servicio de transporte. Le resultaría aún más difícil ir de casa al hospital y volver. Su embarazo no había sido fácil. La propia Tatiana se sentía muy bien, pero el bebé, según la ecografía, tenía un grave defecto. Al enterarse, su prometido, Santiago, que le había jurado amor eterno, desapareció inmediatamente. La pareja había programado su boda para después de dar a luz. Santiago incluso había empezado a ahorrar dinero para la boda, pero hace 2 meses la chica se hizo una ecografía y regresó a casa llorando. Le contó a su prometido que su hijo tenía graves problemas. En respuesta, Santiago le armó un gran escándalo. Este niño defectuoso es tu responsabilidad. Además, tengo muchas dudas de que es hijo mío. En mi familia nunca ha sucedido eso. Y no me pondrás semejante carga. Yo soy un hombre joven y merezco una mujer mejor que la hija de un guardabosques. Además, de este peladero, ¿dónde estaban mis ojos cuando te conocí en el supermercado? Enseguida me di cuenta de que eras de un pueblo miserable y pensé en llevarte a la ciudad. Con estas palabras, el hombre la sacó del apartamento que había heredado de su abuela. Le dijo que fuera a su pueblo miserable a vivir con su abuelo guardabosques. El abuelo quería mucho a su nieta. Después de que toda su familia muriera en un accidente de tráfico, su mujer, su hijo, su nuera, tuvo que criar a la niña él solo. Cuando Tatiana llegó y le contó todo, le acarició la cabeza con su grande y callosa mano de guardabosques y le dijo: «Nos las arreglaremos de alguna manera, nieta. Todo va a ir bien, ¿eh? Te
digo, es mejor que este desgraciado te haya dejado. Mejor ahora que después, cuando no te hubieras pegado a ese sinvergüenza con todo tu corazón y tu alma. Criaremos al bebé, no te preocupes. Yo estoy trabajando, tú también. Puede que un guardabosques y una profesora de primaria no ganen mucho, pero habrá suficiente para vivir. El abuelo apoyó mucho a Tatiana. De lo contrario, la chica habría hecho muchas estupideces hace mucho tiempo. Ese día hizo su último control en el hospital. En una semana debería haber dado a luz. Había gastado todos sus ahorros para comprar unos medicamentos caros para mejorar la salud del bebé aún no nacido. Solo le quedaban unas monedas. Menos mal que su abuelo tenía una pequeña huerta. De lo contrario, habría sido un desastre total. Pero ni siquiera la pobrecita mujer podía darse el lujo de comprarle un cochecito y una cuna al bebé. Así que Tatiana se sentó en el andén, esperando el tren mientras pensaba en su difícil situación. De repente, se fijó en un hombre que caminaba por el andén, que se acercó a ella y miró con avidez la galleta a medio comer que llevaba en la mano. Tragando saliva, Álvaro dijo: «Señora, ¿sería usted tan gentil de compartirme un pedacito? Tengo mucha hambre. No he comido nada desde ayer por la mañana». Tatiana sintió pena por el pobre hombre. No le daba la impresión de que fuese un adicto que terminó en la calle por vicio. Sacando otra galleta de su bolso y observando cómo el hombre se la comía desesperadamente, Tatiana le preguntó cómo había llegado a llevar una vida así. Álvaro respondió que no recordaba nada de sí mismo. Llevaba un mes viviendo en la calle. «Tal vez deberías haber ido a la policía. Tal vez alguien te esté buscando». «Nadie me busca», dijo Álvaro negando con la cabeza. «Me detuvieron varias veces y luego me echaban a la calle. Pensaban que tenía piojos». Entonces Tatiana recordó que cerca de su pueblo había una cabaña abandonada, en la que su abuelo almacenaba ahora diversos utensilios. Era mejor vivir allí que en la calle. Su abuelo y ella podrían darle unas verduras al pobre inquilino. Álvaro se alegró mucho de la propuesta. Tatiana sacó inmediatamente sus últimas 3 monedas, se las dio al supuesto indigente y lo mandó a buscar un pasaje para el tren. 30 minutos después estaban sentados en el viejo tren, charlando alegremente. Sorprendentemente, tenían mucho en común. Álvaro resultó ser un hombre muy culto y leído, lo que no encajaba con la imagen de un indigente. Esta conversación les puso a ambos de buen humor, aunque sus vidas eran muy difíciles. Habrían llegado a su destino sin problemas si en una de las paradas no hubiera entrado en el vagón un hombre que llevaba un periódico local. Se sentó en el asiento de al lado y, desplegando el papel, comenzó a leerlo. Y entonces, como si estuviera loco, Álvaro se quedó mirando la portada del periódico. Un momento después, arrebató el periódico de las manos del hombre y saltó fuera del tren, dejando sola a la chica boquiabierta. El titular era: «Reconocido banquero se ahogó en un embalse». Debajo había una fotografía, una foto de él, sano y sonriente. Entonces Álvaro se acordó de todo. Ha pasado un año. Las cosas no iban bien en la familia de Tatiana. Dio a luz a un hijo, pero cada día que pasaba la enfermedad del niño empeoraba. Era necesaria una cirugía urgente. Pero Tatiana y su abuelo no tenían dinero para ello. Todo lo que podían ya lo habían hecho. Vendieron todas sus posesiones y se mudaron a la misma cabaña de guardabosques que Tatiana le había ofrecido una vez a un extraño indigente. Pidieron préstamos a los bancos, se presentaron a las organizaciones benéficas, pero todavía no era suficiente. La chica estaba desesperada. Su hijo podría haberse salvado, pero no había nada que pudiera hacer. Y entonces llegó una notificación del banco diciéndole que pagara la deuda inmediatamente. De lo contrario, se tomarían las medidas más duras. Así que fue a la institución financiera al día siguiente. Quería pedir personalmente al gerente que le diera una prórroga. Dejando al bebé al cuidado de su abuelo, Tatiana llegó al enorme edificio del banco. Extrañamente, el gerente aceptó verla, incluso sin cita previa. Con lágrimas en los ojos entró en su oficina
y cuando miró al hombre que estaba sentado en una enorme silla, casi se desmaya. También el banquero. Inmediatamente lo reconoció como el indigente al que había dado su último dinero. Y él no había sido muy agradecido por ello. Su madrastra y su amante entraron en pánico cuando su hijastro volvió vivo e ileso y llegó a su mansión con la policía. La pareja lo negó todo durante mucho tiempo, pero pronto los amantes confesaron, porque fue Ramón, el cómplice, quien los delató. Lo pensó bien. Entre rejas, al menos, lo alimentarían, ya que su compañero se había olvidado de pagarle el resto por sus servicios. Leticia y José fueron encarcelados también. Afortunadamente, aún no habían tenido tiempo de gastar toda la fortuna, que fue devuelta a su legítimo heredero. Tatiana tenía mucho que hablar con el banquero, pero lo más importante era que Álvaro, que había vuelto a la alta sociedad, no solo le había perdonado su deuda, sino que le había ayudado con el dinero para la cirugía de su hijo. Me entregaste tu último dinero ese día. Te lo estoy devolviendo todo con intereses, dijo el banquero. Álvaro comenzó a salir con la chica, y una vez llegó a la casa de Tatiana con un ramo de flores, un anillo con una piedra inusual y una propuesta de matrimonio, a lo que la feliz madre joven dijo que sí, y su abuelo lo aprobó. Y hasta aquí la historia de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a like. Y si quieres escuchar más historias como esta, pues suscríbete porque vienen más. Hasta la próxima.